Saludos cordiales, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa, semana 37, área de comunicación. Tenemos como título general una crónica para el 2020, para seguir construyéndonos como país. Trabajamos la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Nuestro propósito de aprendizaje para el día de hoy: planificamos y escribimos la primera versión de una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Tenemos los indicadores de evaluación. La crónica debe de presentar el título, la introducción, desarrollo y conclusión. El lenguaje debe de ser sencillo y debe de responder el contenido de la crónica a las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. El título debe de sintetizar el tema. Debes de utilizar una pregunta, una cita textual, una descripción, un hecho informativo, una analogía o una anécdota para iniciar la crónica. Debes de relatar los hechos vividos durante la pandemia utilizando, en este caso, la primera persona en el verbo. Siguiente, las reflexiones sobre los hechos relatados debe de presentarse en la crónica para continuar haciendo, pues, lo que te propones hacer en adelante y contribuir con el desarrollo de la familia, comunidad y país. El uso de conectores y adverbios de tiempo para secuenciar los hechos. El uso de los adjetivos y debe de estar presente también la reflexión a manera de una esperanza, pues, que permita mirar con optimismo el futuro. A lo largo del 2020 nos hemos enfrentado a diversos desafíos. Este ha sido un año particularmente difícil y complicado, pero en los momentos difíciles hemos podido utilizar y poner en práctica nuestras diversas potencialidades para enfrentar justamente las situaciones difíciles. Ante este hecho, nos hemos preguntado lo siguiente: ¿cómo nos ha desafiado la pandemia y los hechos vividos en este año 2020? ¿De qué manera, desde nuestras potencialidades, podemos afrontar exitosamente estos desafíos? ¿Qué nos proponemos y qué compromisos podemos asumir para continuar con nuestro desarrollo como país? Bueno, para relatar entonces cómo enfrentamos los desafíos de la pandemia y compartir nuevas reflexiones y compromisos relacionados con el cumplimiento de normas en la nueva convivencia social, vamos a escribir una crónica del 2020 con una mirada, pues, esperanzadora para seguir construyéndonos como país. Ya que vamos a escribir una crónica, vamos a observar el siguiente texto. Tenemos como título La pensión no espera. Es un texto que hemos extraído del portal universal.com.mx. El título es entonces Crónica de coronavirus, la pensión no espera, y tenemos como bajada: tramitar una jubilación en tiempos de emergencia sanitaria se ha convertido en un vía crucis. Podemos observar aquí la imagen, contar los párrafos de esta pequeña crónica. ¿De qué puede tratar el texto? ¿Qué información podríamos obtener en esta crónica? ¿Cuál será el propósito que tiene el autor al escribir esta crónica? Muy bien, ¿ya tienes las respuestas? Entonces, continuamos. Vamos a leer el texto. Crónica de coronavirus, la pensión no espera. Tramitar una jubilación en tiempos de emergencia sanitaria se ha convertido en un vía crucis. Acudir a una oficina del ITSS para tramitar una jubilación en tiempos de emergencia sanitaria
se ha convertido en un vía crucis. Y es que en la oficina regional norte del ISSSTE, que se ubica sobre Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, las personas ya no pueden entrar a la oficina de manera directa y hay que amontonarse afuera. Normalmente nos dejan pasar arriba, primer piso, pero ahora dicen que no, que hay que esperar acá afuera y salen a llamarnos, comentó Pablo Pérez Sánchez. Este hombre acompañó a su madre, que realiza los trámites para lograr la pensión. Todo esto, dijo, se hace por medio de cita, pero al llegar a la oficina hoy, con la pandemia del COVID-19, es necesario esperar afuera. Y sí, a las afueras de la oficina, la gente está aglomerada a la espera de que la trabajadora o trabajador salga por el que le corresponde. Hasta el primer piso solamente ingresa el interesado o interesada, nadie más. Para Pablo y su madre, el trámite no puede esperar, porque se trata de agilizar el asunto, porque a la brevedad se tenga la pensión. Y es una vez que la tan autorizado aseguraron, el dinero tarda hasta 3 o 4 meses en caer. Así que, en esta delegación regional del ISSSTE, las precauciones se toman al interior de la oficina. Afuera, amontónense. Muy bien. ¿Ya contrastaste tus hipótesis? ¿De qué trata la crónica? ¿Cuál ha sido el propósito del autor al presentar y al escribir esta crónica? ¿Qué características tiene esta crónica? ¿Qué has podido observar? ¿Es como si fuera una noticia? ¿O el autor va incorporando a este texto descripciones, apreciaciones personales que tiene el autor con respecto al hecho? Veamos entonces. Tenemos aquí parte número 2. Lee el texto completo una vez más y luego responde a las preguntas que tienes en pantalla. Una vez que hayas respondido a las preguntas que tienes en pantalla, pasaremos a ver la parte teórica, la crónica, estructura, características y tipos. ¿Qué viene a ser una crónica? La crónica es una exposición objetiva de un acontecimiento a la que el autor o la autora añade una valoración subjetiva. La estructura. Una crónica está compuesta por el titular, el párrafo de introducción, el cuerpo de desarrollo, la conclusión o cierre. ¿Qué características tiene? Señala un tema de actualidad. ¿El cobrar una pensión es un tema actual? ¿Hemos escuchado alguna noticia relacionada con cobrar pensiones para poder sobrevivir en esta pandemia? ¿Verdad que sí? Entonces es un tema actual. ¿Narra un suceso? Sí, el texto que hemos leído está narrando un suceso. ¿Complementa con una opinión? Pues sí. Cuando dice cobrar, pues, la jubilación, hacer el trámite de la jubilación, ¿ese trámite es un vía crucis? Pues sí, ya me está dando una opinión, está dando una valoración y posee una libertad narrativa. ¿Qué tipos de crónica existen? Una crónica de intención, que puede ser informativa, interpretativa o de opinión. Una crónica de contenido, que puede ser deportivo, taurino, sucesos, judicial, etc. Y la crónica de autor, que puede realizarla el corresponsal, el enviado especial, el colaborador, el experto, etc. Entonces, ahora que hemos revisado qué es la crónica,
la estructura, las características y los tipos, te recomiendo que vuelvas a leer el texto para tener una mejor idea y puedas ubicar en ella la estructura y las características de la crónica. Empezamos con nuestra actividad 1. Para garantizar la comprensión de la situación que nos ha motivado a escribir la crónica del 2020 y tengas claridad sobre la intención que se persigue, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué vas a escribir? Muy bien, una crónica, ¿verdad? Ahora, ¿para qué vas a escribir una crónica? ¿A quiénes va a estar dirigido? ¿Y cómo lo vas a difundir? ¿Dónde lo vas a difundir? Actividad número 2. Esta actividad es sumamente importante como la actividad 1, porque van a ser los insumos para trabajar el día martes. Entonces, ojo, pestaña y ceja con la actividad número 2. En la actividad 2, entonces, generamos ideas para nuestra crónica. Veamos cómo lo vamos a hacer. Tenemos el siguiente cuadro. Genero ideas para escribir mi crónica. Y tenemos 11 aspectos que vamos a ir respondiendo a manera de generar ideas para poder escribir nuestra crónica. Primera pregunta, ¿qué tipo de lenguaje utilizaré para escribir una crónica? Voy a utilizar un lenguaje sencillo, ¿verdad? Un lenguaje sencillo, un lenguaje claro. ¿Qué partes tendrá la crónica que escribiré? Ya sabes qué parte tiene la crónica, así que aquí la vas a escribir. ¿Qué título podría sintetizar de manera creativa el contenido de la crónica? 4. ¿El título de la crónica lo expresaré de forma afirmativa, interrogativa o exclamativa? ¿Cuál es la manera más adecuada al propósito? 5. ¿Cuál sería la forma más adecuada para iniciar la crónica? ¿Usaré una pregunta? ¿Utilizaré una cita textual que va entre comillas? ¿Realizaré una descripción? ¿O presentaré el hecho informativo? Debes de decidir cuál va a ser la forma más adecuada para que inicies con tu crónica. 6. ¿Qué hechos voy a relatar? Recuerda que vas a relatar los hechos importantes que han acontecido en el 2020, en este año de pandemia. 7. ¿Cómo narraré los hechos que viví durante la pandemia y la forma en que me enfrenté a las nuevas situaciones? Entonces te sugiero que organices los hechos de manera cronológica. Muy bien. Tienes que organizarlos de manera secuencial, de manera cronológica. 8. ¿Qué reflexiones añadiré a la narración de los hechos de modo que evidencien lo que me propongo seguir haciendo o hacer en adelante para contribuir al desarrollo de mi familia, comunidad y país? En estas reflexiones podemos decir qué es lo que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo, en los momentos difíciles que hemos afrontado, en los tiempos en los que se han presentado las dificultades y cómo lo hemos ido sobrellevando en familia. 9. ¿Qué descripciones podrían servir para detallar las situaciones vividas en esta nueva convivencia social? Recuerda qué características tiene esta nueva convivencia social. 10. ¿Qué conectores temporales o adverbios de tiempo podría utilizar para secuenciar los hechos según el orden en que se sucedieron? 11. ¿Qué reflexión final podría escribir de modo que evidencie una mirada esperanzadora y optimista del futuro para seguir construyéndonos como país? Muy bien, entonces, las respuestas las colocas en esta parte, por favor. Estas respuestas te van a permitir
Trabajar la actividad